Este episodio es la segunda parte de un análisis de la teoría del profesor Jian Sueking, quien menciona que Bitcoin es una creación de la CIA. Pero antes de iniciar, quisiera pedirte que si aún no sigues este podcast, lo hagas en este momento. Con eso contribuyes a hacer grande este proyecto. En el verano de 1992, en San Francisco, un matemático llamado Eric Hughes organizó una reunión en su casa. No era una conferencia oficial, no había patrocinadores ni credenciales. Eran 20 personas, matemáticos, programadores, filósofos digitales, todos con una convicción en común. Los gobiernos iban a controlar el Internet y ellos iban a impedirlo. Esa noche nació el movimiento Cyberpunk y sin saberlo nació también el ecosistema intelectual que 16 años después produciría Bitcoin. El profesor Jian Sueking preguntó quién tendría la tecnología y la capacidad para crear algo así y quién se beneficia. Hoy voy a responder con nombres, fechas y datos que cambian completamente el cuadro que él presenta. Si no escuchaste el episodio anterior, te hago un resumen. El profesor Jian Sueking presenta una teoría que dice que Bitcoin fue creado por la CIA. Su argumento se apoya en 3 preguntas. ¿Por qué alguien regalaría años de trabajo al mundo gratis y anónimamente? Según él, no tiene sentido. ¿Quién tendría la capacidad técnica para crear algo así? ¿Quién se beneficia? En el episodio anterior respondí la primera. En ciencias de la computación, regalar tecnología revolucionaria no es una anomalía. Es parte de nuestra cultura. Hoy voy a analizar las otras 2 preguntas. El 9 de marzo de 1993, Eric Hughes publicó un documento de 9 páginas. Se llamaba A Cyberpunk's Manifesto. Abre con esta frase. La privacidad es necesaria para una sociedad abierta en la era electrónica. Y más adelante, no podemos esperar a que los gobiernos, las corporaciones u otras grandes organizaciones sin rostro nos concedan privacidad por su benevolencia. Nosotros, los cyberpunks, nos dedicamos a construir sistemas anónimos. Estamos defendiendo nuestra privacidad con criptografía. El manifiesto de Hughes no fue un documento académico que nadie leyó. Fue el código de ética de una comunidad que durante los siguientes 15 años construyó pieza por pieza cada componente técnico que Satoshi Nakamoto necesitaría para armar Bitcoin. Jian pregunta, ¿quién tendría la tecnología y la capacidad? Su respuesta, la CIA, la NSA, DARPA. Permíteme mostrarte que esa respuesta ignora a un grupo de personas que llevaban décadas construyendo exactamente las herramientas que Bitcoin necesitaba. Adam Back y el Hashcash. Adam Back es un criptógrafo británico, doctor en ciencias de la computación. En 1997 publicó un sistema llamado Hashcash. El problema que resolvía era el spam en el correo electrónico. Su lógica era elegante. Para enviar un mail, tu computadora tiene que resolver primero un pequeño problema matemático. Tarda décimas de segundo, imperceptible para un humano, pero si quieres enviar 1.000.000 de correos, esa fracción de segundo se multiplica y se convierte en semanas de procesamiento. El sistema se llamó prueba de trabajo. Esa misma prueba de trabajo, ese mismo mecanismo, es el núcleo del sistema de minería de Bitcoin. No es una coincidencia. Satoshi Nakamoto contactó personalmente a Adam Back antes de publicar el white paper de Bitcoin. Back fue una de las primeras 2 personas en recibir un email del misterioso Satoshi. Le explicó el proyecto y le pidió retroalimentación. Adam Back sigue vivo. De entrevistas, dirige una empresa llamada Blockstream y no está escondido, no es secreto. Un año después, Wei Dai, otro criptógrafo, publicó en la lista de correos Cyberpunk una propuesta llamada B-Money. Su descripción original,
un esquema para un grupo de seudónimos no rastreables para participar en un sistema de intercambio y hacer cumplir contratos entre ellos sin ayuda externa. Y añade, dinero que no puede ser regulado por gobiernos. ¿Te suena familiar? Satoshi también contactó a Wei Dai antes de publicar Bitcoin. El white paper de Bitcoin lo cita en su primera referencia bibliográfica. Nick Szabo es quizás el caso más fascinante de todos. Es un criptógrafo y teórico legal. En 1998 diseñó un sistema llamado BitGold. La descripción que publicó en su blog en 2005 suena tan parecida a Bitcoin que el Bitcoin Magazine tituló un artículo sobre él diciendo, con BitGold, Szabo estuvo a centímetros de inventar Bitcoin. BitGold proponía exactamente esto, usar prueba de trabajo para crear tokens digitales escasos, encadenarlos criptográficamente y distribuir el registro entre participantes sin ninguna autoridad central. Eso suena exactamente a Bitcoin. De hecho, mucha gente en la comunidad criptográfica cree que Nick Szabo es Satoshi Nakamoto. Análisis lingüísticos del white paper muestran similitudes notables con su estilo de escritura. Él lo niega, pero el punto no es si él es Satoshi. El punto es que la tecnología existía antes de que apareciera Satoshi y existía en manos de personas como Nick Szabo. Y luego está Hal Finney. Hal Finney fue un criptógrafo pionero, uno de los desarrolladores originales del PGP, el sistema de encriptación que hoy protege tu email. Fue de los primeros en unirse a la lista de correos Cyberpunk cuando se fundó. En 2004, Finney construyó algo llamado RPOW, Reusable Proof of Work, tokens digitales transferibles basados exactamente en el Hashcash de Adam Back. Era casi dinero digital. Le faltaba un componente, la descentralización. El 12 de enero de 2009, Hal Finney recibió la primera transacción de Bitcoin de la historia, directamente de Satoshi Nakamoto. 10 Bitcoins. Finney murió en 2014. Padecía esclerosis lateral amiotrófica. Hasta sus últimos días siguió contribuyendo al desarrollo de Bitcoin desde su silla de ruedas, dictando código con el seguimiento ocular cuando ya no podía mover sus manos. 4 personas. 4 décadas de trabajo público publicado, citado, verificable. Cada uno construyó un bloque. Satoshi Nakamoto resolvió el problema que ninguno había podido. ¿Cómo lograr que una red descentralizada llegara a consenso sin una autoridad central? La solución fue la cadena de bloques con incentivos económicos para los mineros. Satoshi no inventó Bitcoin de la nada. Satoshi sintetizó 15 años de investigación cyberpunk que estaba disponible para cualquiera que quisiera leerla. La pregunta de Yang, ¿quién tenía la capacidad?, tiene una respuesta clara. Los cyberpunks, personas con doctorados en criptografía, décadas de experiencia y una motivación ideológica poderosa. No necesitaban los recursos de la CIA, necesitaban exactamente lo que ya tenían. Para crear Bitcoin no se necesitaba dinero, se necesitaba conocimiento, y ese conocimiento ya estaba al alcance de todos. Y aquí está el primer detalle que termina de enterrar el argumento. El 3 de enero de 2009, Satoshi Nakamoto minó el bloque Génesis con un solo CPU estándar, operando aproximadamente a 4.7 megahashes por segundo. Un procesador Pentium 4 de esa época producía alrededor de 1.29 megahashes, suficiente para minar un bloque de Bitcoin en menos de una hora. No son servidores, no granjas de procesamiento, no supercomputadoras. Una computadora de escritorio, la misma que cualquier persona tenía en casa. El 9 de enero de 2009, 6 días después del bloque Génesis, Satoshi publicó la versión 0.1 del software Bitcoin en SourceForge. Cualquier persona con una laptop o desktop podía descargarlo y empezar a minar inmediatamente, sin costo de entrada, sin hardware especializado. Análisis de blockchain posteriores sugieren que durante ese primer año, Satoshi minó entre 600,000
y 1 millón de bitcoins usando lo que parece haber sido una sola computadora de alto rendimiento. No una flota, no una agencia gubernamental con presupuesto ilimitado. Una máquina. Esa decisión no fue accidental. Era la filosofía central del sistema. Un CPU, un voto. Satoshi diseñó Bitcoin para que cualquier participante tuviera exactamente las mismas posibilidades de minar un bloque, sin importar si tenía los recursos de la NSA o los de un estudiante con una laptop vieja. Si la CIA hubiera creado Bitcoin, habría minado los primeros bloques con la capacidad computacional que tiene a su disposición y concentrado el control desde el primer día. En cambio, el sistema fue publicado para que cualquiera pudiera unirse con lo que tuviera en casa. Pero hay algo más que demuestra de manera casi poética que esa tecnología no fue diseñada para el control. Para usar el sistema bancario tradicional, necesitas presentar una identificación, llenar formularios, esperar aprobación y que una institución decida si mereces tener acceso a tu propio dinero. El banco te abre la cuenta y el banco puede cerrártela. Para acceder al sistema financiero, básicamente necesitas cumplir requisitos. Entre ellos, ser mayor de edad, demostrar tu nacionalidad, identificación, seguramente una revisión en el buró de crédito, entre varias. Para crear una dirección de Bitcoin, no necesitas nada. Ni siquiera necesitas ser un humano. Hay gente que puede pensar en esta tecnología como una tecnología de control porque piensan que tener una dirección de Bitcoin es como un banco, donde tienes que pedir permiso, donde tienes que dejar todos tus datos. Y algunos gobiernos han hecho un esfuerzo por lograr que toda cuenta de Bitcoin esté ligada a una persona. Sin embargo, para tener una dirección de Bitcoin, solo necesitas un número de 256 bits. ¿Cuál número? ¿Quién te lo da? ¿Quién te lo asigna? Nadie. Tú puedes elegirlo. Una dirección de Bitcoin se deriva matemáticamente de una llave privada, que es esencialmente un número aleatorio de 256 bits. Puedes generarlo lanzando una moneda 256 veces. En México decimos si cada un lado es águila o sol del otro lado. En otros lados dicen cara o cruz. Básicamente lanzas la moneda y le asignas un 1 a un lado y un 0 a otro lado. Y lo vas anotando. El resultado de esos 256 lanzamientos es tu número aleatorio. Aplicas las funciones matemáticas correspondientes, curva elíptica, 2 rondas de hash y obtienes tu dirección. Nadie sabe que existe, ningún servidor las ha registrado, ninguna agencia las ha aprobado, no hay formulario, no hay nombre, no hay país de residencia. Tu dirección existe matemáticamente desde el momento en que lanzas la moneda por última vez. Y no existe ningún sistema del mundo hasta que tú decidas usarla. Mi pregunta es, ¿alguien diseña así un sistema de vigilancia? Un sistema de control necesita saber quién está en él. Necesita un punto de entrada donde te puede identificar. Esto lo haría la CIA o la NSA. Bitcoin eliminó ese sistema de entrada por diseño. Ahora, la segunda pregunta. ¿Quién se beneficia? Yang dice que la CIA, porque puede vigilar transacciones y financiar operaciones encubiertas. Ciertamente sí, porque Bitcoin es seudónimo, no es anónimo. La blockchain es pública para siempre. Silk Road, el mercado negro más grande de la historia de Internet, fue desmantelado precisamente porque Bitcoin deja un rastro que el FBI pudo rastrear. Y hoy existen empresas enteras cuyo negocio es exactamente eso, rastrear transacciones de Bitcoin para gobiernos. Pero hoy quiero ir más allá de eso.
En mayo de 2025, la inflación anual en Venezuela llegó al 229%. El Fondo Monetario Internacional proyecta que podría alcanzar el 600% para finales del 2026. ¿Qué significa eso en la vida real? Que si tienes ahorros en bolívares, la mitad de tu dinero desaparece cada pocos meses. Lo que hoy vale 100, mañana vale 50 y después 25. Y el dinero va desapareciendo. En ese contexto, Venezuela registró 44.6 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas en un periodo de 12 meses. No porque los venezolanos sean entusiastas de la tecnología blockchain, sino porque cuando tu moneda nacional se desintegra, necesitas guardar valor en algo que ningún gobierno te pueda quitar. Eso no es una operación de la CIA. Eso es la gente protegiéndose. Nigeria. Tiene 200 millones de personas. El 40% de ellas no tiene cuenta bancaria. En el último año, Nigeria procesó 92 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas. El 33% de los usuarios de Internet nigerianos posee criptomonedas, uno de los porcentajes más altos del mundo. ¿Por qué? Porque para millones de nigerianos, Bitcoin y las stablecoins son la única forma de guardar valor fuera de Naira, una moneda que ha perdido una fracción enorme de su valor en los últimos años, y la única forma de recibir pagos internacionales sin necesitar un banco que nunca los va a atender. Los freelancers nigerianos cobran en cripto porque las plataformas globales de pago no operan en su país. Los emigrantes envían remesas en cripto porque los servicios tradicionales como Western Union cobran entre 8 y 15% de comisión. Una transferencia de Bitcoin llega en minutos, por menos del 1%. ¿Esto beneficia a la CIA? ¿O beneficia a un joven de Lagos que quiere cobrar por su trabajo sin que un intermediario se quede con el 10%? Turquía. La lira turca perdió el 80% de su valor frente al dólar entre 2020 y 2025. Turquía se convirtió en el país con mayor volumen de transacciones cripto de toda la región. 200 mil millones de dólares en el último año. Los exchanges locales turcos están entre los 20 más grandes del mundo por volumen. En momentos de crisis cambiaria, el precio de Bitcoin en liras incluye una prima entre 15 y 25% sobre el precio internacional. Es decir, la gente paga más de lo normal porque necesita salir de la lira cuanto antes. Eso no es especulación. Eso es desesperación financiera convertida en acción. Y hay un grupo más, que es quizá el más importante para entender para qué fue diseñado Bitcoin: los disidentes políticos. En países donde los gobiernos congelan cuentas bancarias de opositores, en países donde los activistas necesitan recibir donaciones sin que el gobierno las intercepte, en países donde simplemente tener la opinión equivocada puede costarte el acceso a tu propio dinero, Bitcoin es la única alternativa. En 2019, hubo protestas en Hong Kong. Los manifestantes recibieron donaciones en Bitcoin porque las plataformas financieras tradicionales bloquearon las transferencias. Cuando el gobierno de Canadá congeló las cuentas bancarias de los camioneros protestantes en 2022, muchos de ellos habían recibido donaciones en Bitcoin que el gobierno no pudo tocar. Y luego está Julian Assange. En diciembre de 2010, después de que Wikileaks publicara cientos de miles de cables diplomáticos del gobierno de Estados Unidos, la respuesta del sistema financiero fue inmediata y coordinada. PayPal bloqueó las cuentas el 3 de diciembre. Mastercard y Visa siguieron el 7 de diciembre. Western Union se sumó días después. Sin ninguna orden judicial, ningún proceso legal, solo empresas cerrando el grifo en menos de una semana. Wikileaks perdió el 95% de sus ingresos de golpe. Los mismos fondos que financiaban la defensa legal de Assange a través de la fundación Wow Holland. Y Bitcoin
fue el único canal que nadie pudo bloquear. Años después, en 2021, se formó Assange DAO, una organización descentralizada que recaudó más de 16,000 Ethers, equivalentes a más de $55 millones, para financiar su defensa legal. Alrededor de 37 millones fueron directamente a honorarios legales y campaña de liberación. En junio de 2024, después de 14 años de persecución legal, Julian Assange fue liberado. Su hermano fue directo. Crypto salvó a Julian Assange. Y hay un detalle que cierra este círculo perfectamente. Assange era miembro de la lista de correo Cyberpunk, el mismo foro donde Adam Back publicó Hashcash, donde Wei Dai propuso B-Money, la misma comunidad que produjo a Satoshi Nakamoto. La herramienta que financió su libertad fue construida por la misma comunidad a la que él pertenecía. ¿Eso beneficia a la CIA? En realidad no. Ha beneficiado a personas que la CIA ha querido silenciar. Si la CIA creó Bitcoin para vigilar y controlar, creó la herramienta perfecta para que sus propios opositores escaparan de su vigilancia y control. Y eso es lo que no tiene sentido. Ahora te quiero mostrar algo que ningún análisis de esta teoría ha tocado en profundidad. Si Estados Unidos quisiera crear una herramienta para mantener su dominancia financiera global, ¿cuál sería? El dólar, el sistema SWIFT, las tarjetas de crédito, el petrodólar, la red de bancos corresponsales que pone a Washington en el centro de prácticamente toda transacción internacional. Ese sistema es el mayor instrumento de poder geopolítico de Estados Unidos. Le permite imponer sanciones que hunden economías enteras. Le permite cortar del sistema financiero a países que no se comporten. Bitcoin amenaza ese sistema directamente. Bitcoin es un sistema de transferencia de valor que no pasa por el dólar, que no pasa por SWIFT, que no requiere un banco corresponsal en Nueva York. 2 personas en cualquier parte del mundo pueden transferir valor sin que Washington sepa, ni apruebe, ni pueda bloquear. Déjame darte la imagen completa de lo que hemos construido en estos 2 episodios. El profesor Jiang preguntó 3 cosas. ¿Por qué alguien regalaría esta tecnología gratis? Porque en ciencias de la computación hay una larga tradición de exactamente eso. ¿Quién tendría la capacidad? Los cyberpunks. Adam Back, Wei Dai, Nick Szabo, Hal Finney. Y no solo ellos, las personas con acceso a ese conocimiento. ¿Quién se beneficia? No la CIA. La CIA pierde en un mundo donde los disidentes pueden recibir dinero sin que los gobiernos lo bloqueen. Y esto es algo muy importante que se ha utilizado. Cuando sacas a una persona o un grupo de personas o incluso un país del sistema financiero, lo ahogas completamente. Con Bitcoin existe una entrada donde puede existir flujo económico sin importar que todos los otros sistemas te cierren el paso. Jiang menciona que la CIA se puede beneficiar de Bitcoin para financiar operaciones encubiertas. Sin embargo, la transparencia de la blockchain hace que el efectivo sea infinitamente más útil para sus operaciones encubiertas. Quienes realmente se benefician son los venezolanos con 229% de inflación, los nigerianos que cobran en cripto porque su banco nunca los atiende, los turcos que convierten liras en Bitcoin a las 2 de la mañana mientras ven cómo su moneda se hunde, los disidentes que necesitan recibir dinero sin que nadie pueda bloquearlo. Y eso no es una operación de la CIA, es exactamente lo contrario. Satoshi Nakamoto incrustó en el primer bloque de Bitcoin, el bloque Génesis, el titular del Times del 3 de enero de 2009. El canciller del Tesoro británico al borde de un segundo rescate bancario.
No es casualidad, es una declaración política. Bitcoin nació como una respuesta a un sistema financiero que rescató a los bancos y dejó que la gente pagara la cuenta. La CIA no escribiría ese mensaje en el código, solo alguien que estaba furioso con el sistema.